Mm.
Bueno, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Ok, veo que sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Botonero, soy asesor fiscal. Y bueno, vamos a comenzar esta primera conferencia. Vamos a hablar de las actividades económicas en el IRPF. El objetivo, os explico, el objetivo de esta conferencia. Haremos algún caso práctico al final, pero sí que me interesa sobre todo que captéis lo que son los conceptos. Captando bien los conceptos, luego entenderemos mucho mejor lo que son los enunciados de los casos prácticos y todo lo que tengamos luego que realizar. Ya sabemos todos que posteriormente en el trabajo diario del asesor, lo que es la confección del impuesto, siempre nos vamos a ayudar de algún programa informático. Entonces, el objetivo evidentemente del curso es que aprendáis a hacer los cálculos, que sepáis de dónde sale cada cifra, pero como os digo, es muy importante que conozcáis y que sepáis perfectamente a qué corresponde cada concepto. Entonces, sí me gustaría que, bueno, es la primera videoconferencia que hago con vosotros, que un poco también vosotros me podéis marcando qué es lo que necesitáis. Yo más o menos por las tutorías que estoy haciendo con vosotros, he detectado las necesidades, pero sí que me gustaría que, aunque eso sí, os rogaría que no preguntaréis en cualquier momento, sino que cuando yo te paso las preguntas me las hagáis para yo poder responderlas mejor, pero sí que me marquéis vosotros un poco las pautas de qué es lo que necesitáis y qué aclaraciones necesitáis de este tema, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Ok, de acuerdo. Bueno, pues empezamos entonces, como os decía. Bien, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué definimos como actividad económica? Aparentemente una pregunta que podría resultar simple, luego no es tan simple, os cuento por qué. Vamos a encontrar una enorme diferencia cuando hacemos un impuesto en lo que es la actividad económica con lo que no es actividad económica. Entonces, definimos qué es actividad económica. Pues actividad económica, según dicta el artículo 27 de la ley de IRPF, es la existencia de una organización autónoma de medios de producción y o recursos humanos, eso sí, básico, importantísimo, que sea ordenación por cuenta propia, es decir, que los resultados de esa actividad, tanto si son positivos como si son negativos, tienen que ser asumidos directamente por el titular. Esto es importante porque esto evidentemente es lo que, como ya conoceréis, como ya sabéis, es lo que va a diferenciar una actividad económica legislada según el IRPF de lo que es una actividad de sociedades. Y otro punto importante más es que sea una actividad con ánimo de lucro, ¿vale? Es decir, que sí que el fin final, que la finalidad de la actividad siempre sea intervenir en la producción o distribución de los bienes y servicios. Hace poco en una tutoría sí que hubo un alumno, uno de vosotros, que me preguntó en relación a los rendimientos de capital inmobiliario, que por qué en un determinado caso eran esos y no eran actividad económica. Vale. Pues son arrendamientos de bienes inmuebles. ¿Cuándo se dice que es actividad económica? Os hablo de este caso muy concreto porque es un caso que vais a encontrar con mucha frecuencia y que es un caso muy peculiar. ¿Por qué? Porque es imprescindible que para que se desarrolle esta actividad de arrendamiento de bien inmueble como económica, se tiene que contar al menos con un local que sea destinado para la gestión, ¿vale? Y que figure al menos una persona empleada, con un contrato laboral a jornada completa. Esta figura del arrendamiento de inmuebles, hay muchísimas sociedades o hay muchísimas personas físicas que sí que lo que hacen de alguna manera es decir, bueno, pues para tributar menos voy a conformar una sociedad que se dedique únicamente a la tenencia del inmueble, un inmueble o varios, me dedico al arrendamiento y todos esos ingresos los voy destinando en la sociedad. Bien, pues si no cumplen estas dos condiciones, que sepáis que la administración pública, la agencia tributaria, va a desestimar que eso no sería una actividad en régimen de sociedades, sino económica, sujeta a IRPF, con todo lo que eso conlleva. ¿De acuerdo? Vale, pues para que lo veamos con un ejemplo, como os pongo ahí, bueno, la señora Paula Díez es propietaria de 5 viviendas, 3 de las cuales las tiene alquiladas para vivienda y el resto para despachos profesionales.
Dice, su hijo que estudia empresariales es el encargado de gestionar los alquileres y atender las necesidades de los arrendatarios, ¿vale? Bien, este ejemplo lo he puesto porque tiene una particularidad, que es que, como veis, habla de viviendas alquiladas como vivienda y despachos profesionales, ¿vale? Bien, pues ahí tenéis la solución. En este supuesto, los alquileres que cobra la señora Paula Díez constituyen rendimientos de capital inmobiliario. ¿Por qué? Porque no cumplen estos requisitos que hemos hablado al principio, ¿no? De local destinado a la gestión y persona contratada. Independientemente, fijaros, de que sea para el despacho profesional, ¿vale? Va a haber casos, podéis encontrar casos en el día a día en el que una persona tenga rendimientos por capital inmobiliario, su cuenta de IRPF, y luego realice por cuenta como actividad económica también los alquileres. Bueno, cuidado con eso, porque ya os digo que son imprescindibles estas dos condiciones. Vale, pues ya que hemos delimitado un poco qué es la actividad económica, como ya sabéis, se estructuran o se dividen en tres tipos, ¿no? Las empresariales, las profesionales, que son las que incluyen las artísticas y las deportivas, y las agrícolas, ganaderas y forestales, pero aunque se vean menos, existen. Bien, ¿cómo vamos a diferenciar entonces lo que es actividad profesional de actividad empresarial? Bueno, pues siempre va a ser actividad aquella que para obtenerla suponga una ordenación por cuenta propia de esos medios de producción y de los recursos humanos. Por ejemplo, yo, asesor fiscal, para el desempeño de mi actividad necesito mis propios recursos, es decir, la titulación, etcétera, para ejercerla efectivamente como profesional. Podría hacer como una actividad empresarial si para ello imaginaros pues que dispongo de local propio y además constituyo sociedad, ¿vale? En ese caso sí que es una actividad empresarial. Bueno, seguimos entonces. Os decía, bueno, hemos hablado de lo que son rendimientos de actividades profesionales, hemos visto un poco claro qué es lo que diferencia la actividad empresarial de profesional, y esto es muy importante porque a efectos de actividad económica y empresarial, desde en estimación objetiva que vamos a tener distintos módulos hasta la actividad en estimación directa, que también va a haber peculiaridades en cuanto a qué gasto me puedo decir o no en función de lo que sea, aparte de otras obligaciones que serían obligación o no de que me retengan de mis ingresos. En ese caso, la actividad profesional siempre existe esa obligación, ¿no? de que me retengan una cantidad, así en concepto de IRPF, así es actividad empresarial, que en ese caso no requeriría esa retención, ¿vale? Bueno, os pongo ahí que hay unas reglas particulares de 4 casos que lo pongo como curiosidad. Como os he dicho, mi intención es que entendamos las cosas que vayamos haciendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os pongo en regla particular comisionista. ¿Por qué os pongo esta particularidad? El comisionista sí se puede catalogar en una actividad empresarial, empresarial o profesional, si los rendimientos que obtiene asume el riesgo. Si asume el riesgo de las operaciones mercantiles, estamos ante una actividad empresarial. Si únicamente hace una labor de intermediación, en ese caso sería una labor profesional, ¿vale? En el caso de los profesores, bien, si yo tengo mi propia academia y imparto clases, estaría ante una actividad empresarial. Sin embargo, si yo doy clases en mi domicilio, aportando mis propios medios, estaría ante una actividad profesional, ¿vale? Sin embargo, si yo la imparto a través de contrato, ¿vale? Que no tiene por qué ser laboral, cuidado con eso, bueno. A través de contrato en un instituto, un colegio, una escuela de negocios, etcétera, estaría ante una relación laboral, ¿vale? Sería un tema de trabajo. Y bueno, para que veáis más casos, aquí en la diapositiva os he adjuntado una calificación fiscal de esos rendimientos, ¿vale? En función de cómo se realiza cada uno de ellos. Ahí tenéis, por ejemplo, también, que ya os digo que os las facilitaré si no las tenéis, no os preocupéis. Por ejemplo, el caso de los abogados, ¿no? Como que si es por ejemplo, una cantidad percibida en un turno de oficio, siempre va a ser una actividad profesional, así como si ejerce por libre elección, ¿vale?
Sin embargo, si está sujeto al sueldo de una empresa, pues evidentemente va a ser una relación de trabajo. Entiendo que no se vea porque, claro, es que lo vais a ver fatal, pero bueno, no os preocupéis, ya os digo que tenéis, que os lo voy a facilitar y se verá perfectamente. Otra cuestión importante, antes de meternos de lleno con temas de actividades económicas, ¿qué se considera y qué no se considera un bien afecto? Bien. Tiene consecuencias fiscales y además importantes. ¿Por qué? Porque yo puedo computar como ingreso y gasto deducible aquel inmueble que yo tenga metido en mi contabilidad, dejadme que lo entre en comillas y luego lo explicamos, ¿vale? Porque me va a suponer, como ya lo sabéis, que yo pueda deducirme como un gasto las amortizaciones, por ejemplo, ¿vale? Y aparte que a efectos de cálculos y ganancias también lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Si yo tengo un bien afecto a mi actividad, ¿vale? Cuando yo hago el cálculo de mi ganancia y pérdida patrimonial, no puedo, por ejemplo, cogerme a los coeficientes reductores, que van a minorar el valor, o mejor dicho, van a actualizar el valor de compra de aquel bien que adquirí en su día, ¿vale? Entonces esto sí que es muy importante que siempre lo tengáis a efecto y que cuando se declara, cuando se rellena la declaración de la renta, siempre aparezca muy bien puesto y en el lugar correcto. Os lo digo porque en el día a día estamos cansados de ver los requerimientos porque esto simplemente está mal cumplimentado. Mucho cuidado con eso. Bien, entonces, ¿qué se necesita para que un bien se considere afecto a una actividad? Pues en principio, el primer punto, evidentemente el más lógico, es que sea necesario para obtener los respectivos rendimientos. Por ejemplo, yo tengo una academia en la que doy clases y necesito un inmueble donde darlos. Evidentemente ese local o ese inmueble es necesario para obtener mis rendimientos. Cuidado porque siempre aquí ocurre lo mismo, ¿no? Que porque soy profesional o empresario, o me compro 3 coches, los pongo a mi nombre y me deduzco por todos ellos, en lo que se refiere tanto a amortización como gastos, etcétera. En principio no cumpliría esta regla, ¿vale? Es necesario que sea afecto, o sea, que yo lo necesite para obtener los rendimientos, ¿vale? Evidentemente, como consecuencia de esto, que yo lo utilice para obtener esos fines, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, me puedo adquirir o puedo comprar cualquier otro tipo de activo, no sé qué deciros, pues eso, compro un coche para mi hijo, lo pongo a mi nombre y no tendría sentido en ese caso, ¿no? Y bien, y también que, como estamos hablando de IRPF, hay que tener en cuenta que en caso de matrimonio, los bienes comunes a ambos cónyuges, aunque sean comunes, pertenecen o se pueden considerar afectos a la actividad empresarial, ¿vale? Es muy importante que para que sí se considere y yo luego tenga derecho a mis amortizaciones, a registradas como gasto, etcétera, que aparezca registrado en mi contabilidad. Como sabéis, las personas físicas no tienen que tener los mismos registros, las mismas obligaciones contables que las sociedades, ¿no? Para nada. Voy a buscaros, es que, a ver, la diapositiva. Vale, aquí lo tengo. En la que aparecen obligaciones contables y registrales de los titulares de actividades económicas, ¿vale? Siempre tienen que dar un libro de registro de ventas e ingresos, de compras y gastos y de bienes de inversión, ¿vale? Eso en general para todos los empresarios que realicen la actividad en estimación directa. Si además de eso yo soy profesional, tengo que llevar un libro de registro de provisiones de fondos y suplidos, ¿vale? Y si estoy en estimación objetiva, efectivamente es imprescindible que yo tenga ese bien de inversión, ¿vale? Entonces, volvemos, decimos, a bienes afectos, actividad importantísima que aparezcan en mi contabilidad. Si no aparecen, yo no puedo considerar los afectos, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna cosa que queréis aportar? ¿Algún comentario que todos podamos sacar alguna conclusión? Bueno, pues seguimos entonces. Sí. Dice un compañero vuestro, si trabaja en una academia con contrato laboral, ¿sería rendimiento del trabajo? Sí. Yo trabajo en una academia, entiendo que te refieres a dar clases. Vale, yo soy profesor de clases y ahí me hacen un contrato laboral.
Bien, si yo tengo ese contrato laboral, es rendimiento del trabajo, sin lugar a dudas. Ahora, imagínate que yo asisto a una academia a dar clases, pero tengo un contrato mercantil, ¿vale? El contrato mercantil es un contrato de prestación de servicios. Eso sería actividad profesional, si yo lo realizo como persona física, ¿vale? Y bueno, si hablamos de formación y hablamos de IVA, que lo metemos aquí, no estaría sujeto a IVA, porque la formación reglada, como ya sabéis, pero sí que las ventas estarían sujetas a retención. Es decir, la academia tendría que practicar una retención a cuenta del IRPF, ¿vale?, sobre las cantidades abonadas al profesor. Vale, pues efectivamente, dice vuestro compañero, el ejemplo es autónomo y presto servicios a la academia. Efectivamente, eso es. Siempre y cuando soy autónomo, presto servicios a la academia, así es. ¿Vale? El otro caso que nos quedaría, hablando del tema de los profesores, hemos visto laboral, profesional. ¿Cuándo sería empresarial? Cuando yo soy el titular de esa academia. Yo soy el titular de esa academia, ¿vale? E imparto clases. En ese caso, yo los rendimientos, los ingresos que obtengo son rendimientos de actividad empresarial. No sé si os ha quedado claro. Vale, sí, vamos a ver, contrato mercantil. Vale, sí, que se me entrecorta. Vaya. Bueno, sí, efectivamente. Un autónomo, imaginaros un profesor autónomo que presta servicios en una academia, ¿vale? Evidentemente tiene que haber un contrato mercantil, un contrato de prestación de servicios en el que la academia, o mejor dicho, el profesor, por ejemplo, imaginaros, yo tal, firmo en el que voy a prestar servicios de clase de profesorado de las asignaturas tal. Vale, eso sería un contrato mercantil. Vale. Ese contrato mercantil presupone que eres autónomo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de no existir contrato mercantil, tendría que existir contrato laboral. Vale, me volvéis a preguntar. Efectivamente, autónomo, que monta una academia, ¿vale?, para impartir clases y la academia está a su nombre, eso es una actividad empresarial. ¿Vale? Autónomo, que no tiene su propia academia, pero acude a dar clases mediante un contrato de prestación de servicios o contrato mercantil, como lo queráis llamar, esto es una actividad profesional. La otra opción, contrato laboral contrato de trabajo, es decir, yo asisto como profesor y estoy en nómina, o sea, por cuenta ajena, trabajando para esa academia, contrato laboral. Y esas serían las tres posibilidades del tema del profesorado. Vale, no es que todo autónomo, hay un compañero que me pregunta, entonces todo autónomo que monta una empresa es actividad económica empresarial. No, es decir, yo puedo trabajar, yo puedo ser abogado, ¿vale?, ejercer como abogado, no tener local destinado a eso. Imaginaros que yo destino, pues a lo mejor una habitación de mi casa, o simplemente trabajo prestando servicio en otros despachos mediante un contrato de prestación de servicios, y yo ahí tendría una actividad empresarial. Ahora, hemos hablado de que el profesorado tiene esa peculiaridad, por eso os ponía esos 4 casos, que luego cuando tengáis las diapositivas, en ese cuadro se verán bastante bien, os ponía ahí dónde estaban esas diferencias, ¿no?, para que veáis que hay ciertos sectores o hay ciertas profesiones que tienen peculiaridades, pero en general es como os digo, autónomo, que no destina un local, que no destina, yo no pongo un local, yo soy abogado y yo presto servicios, como digo, pues incluso en una habitación, no necesito hacerlo más, ¿vale? En ese caso es una actividad profesional. Vale, dice, ¿cuál es la diferencia respecto a IRPF entre actividad empresarial y profesional? Bueno, pues aparte son varias, vamos por partes. La primera, una actividad profesional está sujeta a que las ventas sean con retención. Es decir, yo soy abogado,
emite una factura como profesional y a quien me paga está obligado a efectuarme una retención, ¿vale? A efectos de IRPF, que como sabéis es la actual, la vigente, el 21%, y para inicio de nueva actividad sería el 9%, ¿vale? La actividad empresarial no, yo imaginaros que tengo, en vez de una actividad profesional, tengo una actividad empresarial y yo emito facturas y no estoy obligada a que me efectúen retención. Otra peculiaridad que también existe, ¿vale?, es que los pagos fraccionados a los que yo estoy obligado en toda actividad a efectos del IRPF, ¿vale?, si soy profesional y más del 70% de mis ingresos están sujetos a retención, no tengo que hacer pagos a cuentas, o no estoy obligado. No tendría que presentar el modelo 130 de Hacienda y no estaría obligado a hacer esos pagos fraccionados. ¿Vale? Entonces, efectivamente, a mí me retienen, como lo decís alguno de vosotros, existe retención, yo no tengo que hacer modelo 130. Cuidado, más del 70%, ¿vale? Hay profesiones, por ejemplo, yo os cuento, en un asesor fiscal está el 100% de todo lo que emite sujeto a retención, entonces yo no tengo por qué realizar el modelo 130. Podría hacerlo, o sea, es optativo, pero no me obliga la ley. Es la diferencia con la empresarial. La empresarial sí estás obligado. Bueno, voy a repetir los fraccionados, ¿vale? Porque veo que tenéis muchísimas dudas respecto a este tema y mira, aunque fuera necesario realizar más videoconferencias sobre este tema, yo lo que quiero es que queden claros los conceptos. Vamos a ver, pagos fraccionados. Como os he dicho, según la ley, toda actividad empresarial, ¿vale?, está sujeto a realizar pagos fraccionados, que son el 20% del rendimiento neto que llevo que llevo a lo largo del año. Todo esto por trimestres. Ese sería el modelo 130 de Hacienda, ¿de acuerdo? Si yo soy profesional, mis ventas están sujetas a retención, es decir, quien me paga me retiene, ¿vale? Y esas ventas que yo tengo están retenidas en más del 70% de mis ventas, es decir, más del 70% de mis ventas están sujetas a retención, no estoy obligado a presentar el modelo 130, es decir, no estoy obligado a hacer pagos a cuenta Hacienda, ¿vale? Pero preguntan, ¿existe posibilidad de que no exista retención? Bien, si eres profesional, no. Para eso tendréis que ejercer actividad empresarial, ¿vale? Os cuento porque yo creo que contando peculiaridades hay cosas que se adquieren mejor, ¿no? Por ejemplo, como sabéis, en septiembre del año pasado cambió la retención del 15 al 21%. ¿Qué ocasiona eso? Que muchísimos profesionales, claro, lo que es en la factura, tener en cuenta que imaginaros, si me pagan por una actividad, por un trabajo, 1.000 euros, me retienen un 21%, que a efectos de liquidez, pues jolín, pues es bastante, ¿no? Bien, hubo un sector, hubo mucha gente que lo que hizo fue, siendo profesional, cambiarse de epígrafe de IAE y ponerse en la empresarial. ¿Qué ocurre con eso? Que yo cuando emito factura me dejan de retener, ¿vale? ¿Hago un modelo 130? Bueno, pues será que quien lo haya hecho así no lo ha valorado y no le ha importado. Pero cuidado con eso, porque ante una revisión de la agencia tributaria, si tú no has cambiado tus medios de producción, es decir, si tú sigues siendo el abogado que trabaja en su casa y te has cambiado de epígrafe de IAE y lo has hecho por evitar esa retención, puedes tener problemas con la agencia tributaria, ¿vale? Entonces, posibilidad de que exista retención, con la ley en la mano os diría que son única y exclusivamente si realizas actividad empresarial, si realizas actividad profesional, estás sujeto a retención, ¿vale? Hay una compañera vuestra que me dice, yo soy procuradora y estoy en un despacho propio sin pagar alquiler, ¿es empresarial o profesional? Bien, procurador es actividad empresarial, ¿vale? Si lo realizas tú como persona física. Aunque pagaras el alquiler inclusive, seguiría siendo actividad profesional, ¿vale? Hay sectores, hay profesiones, abogados, procuradores, etcétera, que de no ser que tú realizas esa actividad mediante una sociedad limitada, no habría posibilidad vamos, que sería actividad, sería profesional en todos los casos.
Vale, hay un compañero vuestro que me apunta una pregunta. Dice, si creas una sociedad unipersonal, pasas a realizar una actividad empresarial y evitas lo de la retención, ¿no? Bueno, pues efectivamente, esa es una opción. Es decir, es una opción que se hace con frecuencia. Realizo mis actividades, inclusive a lo mejor imaginaros que el tipo marginal, una vez que yo hago la renta, es elevado, sube más del 25%, y en ese caso mucha gente o muchísimos profesionales lo que hacen es montar una sociedad, ¿vale? De esa manera vas a tributar todos los ingresos al 25%, cuando a lo mejor yo por mi ganancia ya estaba por encima, y efectivamente evito la retención, ¿vale? Aquí tan solo os apunto, porque este tema podría ser muy extenso y además por experiencia propia es como muy llamativo, ¿no? Esta opción está también siendo revisada, como no, por parte de la agencia tributaria, porque aquí entra un poco a colación el tema de las retribuciones de los administradores, ¿vale? La retribución de un administrador se considera de carácter laboral, se considera mercantil, se considera que debería, en lugar de tener un carácter como empleado, asalariado, bueno, en fin. Os apunto que existe eso, que si queréis más información yo os la facilito, otro día hacemos una conferencia para hablar de este tema, etcétera. Pero bueno, sí que la pregunta que me hacía vuestro compañero, sí, efectivamente, si creas una sociedad, pasan la actividad de ser profesional a empresarial. Eso es. Bien, me dice otra compañera, usted dice, la retención del 21% se realiza a las personas jurídicas solo. Bien, efectivamente, quien te retiene, es decir, tú realizas un trabajo como profesional, quien te retiene es persona jurídica o persona física con actividad empresarial o profesional, es decir, persona que ejerce una actividad, efectivamente te retiene. Si tú realizas la actividad y la realizas a un particular, no te tiene que retener. Imaginaros el descontrol que sería para un particular tener que ingresar esas retenciones, porque esas retenciones de las que estamos hablando, a ti te las están descontando de tu percepción salarial, de tus ingresos, pero quien te retiene está obligado a hacer el modelo 111, ¿vale?, para ingresarlas a Hacienda. Entonces, evidentemente, si tú haces una factura a un particular, no está obligado en ningún caso a que te practique retención. Bien, es un poco explicar también la siguiente duda que hay, que dice que las facturas con retención son las dirigidas a todo el mundo o solo a empresarios o profesionales. Bueno, en realidad es lo mismo que acabo de contar, ¿no? Si emitieses una factura a persona que no sea profesional, empresarial o jurídica, no tiene que retener. Me dicen, entonces un notario autónomo que ejerce su actividad, que es profesional o empresarial. Un notario es profesional. Si habéis visto alguna vez alguna factura de alguna notaría, pues, por ejemplo, que hayas contabilizado algo, siempre la va a emitir con retención. O sea, que es profesional, en todos los casos. Como os digo, hay profesiones que son por naturaleza profesionales. Evidentemente, para ser notario, para ser abogado, para ser arquitecto, para ser procurador, necesitas lo primero tener estar catalogado como profesional en colegios profesionales, que también es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Y aparte de eso, tener tus medios eres tú mismo. Es decir, tú eres abogado, tus medios los tienes tú mismo. ¿De acuerdo? Bueno, hay un compañero vuestro que dice que está un poco liado con la distinción entre profesional y empresarial. Para seguir adelante, no quedarnos aquí, tener en cuenta que, como os he dicho, diferencias fundamentales entre actividad profesional o empresarial son principalmente retención o no, ¿vale? Hago pago fraccionado o no, tengo esa obligación, pero lo que vamos a seguir estudiando más adelante, que es cómo calculo mi rendimiento, etcétera, van más o menos a la par. Entonces, todas las dudas que tengáis, cualquier cosa que surja, de verdad que hablaré con la escuela a ver si, porque me da la sensación, porque llevamos ya 40 minutos y no hemos avanzado mucho, que hoy no lo vamos a ver todo, entonces si os parece, hablaré para que más adelante, si no terminamos hoy, pues hasta la haremos otro día la conferencia, la ampliaremos para que quede todo claro, ¿de acuerdo? Entonces, permitidme que sigamos. Os decía, métodos de determinación de rendimiento neto y IRPF. Se clasifican en tres, ¿no? Hemos dicho que son la directa, que la tenemos en normal o simplificada, ahora veremos la distinción,
La objetiva, que es lo que siempre se ha denominado módulos, ¿vale? Que siempre va a ser para determinados rendimientos profesionales y empresariales, siempre de pequeña cuantía. ¿Por qué? Porque cuando superan cierto nivel de ingresos, a partir de ese momento están obligados a a renunciar a la estimación objetiva y a acogerse a la directa, ¿vale? Pero además de este existe un tercer método que la verdad que está bastante olvidado porque casi nadie lo utiliza, que es el de la estimación directa. Este tema casi nadie lo utiliza, ¿por qué? Porque este tema tan solo lo utiliza cuando la agencia tributaria detecta que hay incoherencias entre lo presentado, las actividades realizadas, y realmente lo que hace es inferir, ¿vale? Inferir, aparte de resultados, de datos aportados por el contribuyente, a partir de ahí infiere un determinado rendimiento, que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con el evidentemente el declarado. Pero bueno, este tema os digo que existe, pero no es un tema en el que entrar porque tampoco nos interesa mucho, ¿vale? No tenemos que ver. Bueno, ahí os pongo un cuadro que también me diréis que no se ve, que lo entiendo porque se ve pequeño así en pantalla, pero que tendréis la copia en papel, ¿vale? En el que habla de los tres métodos que hemos hablado, ¿vale? Cuando se aplica la deducción y lo que es el esquema para el cálculo, ¿vale? Esto está bien que lo tengáis, sobre todo a la hora de que estéis estudiando el temario y tal, porque es bastante clarificador, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí viene un ejemplo más de lo que es diferencia entre actividad empresarial y profesional. Os pone un ejemplo, porque sé que este tema es un poco que da mucho que hablar, vamos. Dice, don Genaro es propietario de un estanco en el que vende además de tabaco, sellos y tarjetas de teléfono, ¿vale? Aparentemente actividad empresarial, es decir, un propietario de un estanco que vende tabaco, ¿vale? En ese caso está claro, que además tributa en estimación directa. Pero por esa segunda actividad, esa actividad accesoria, por vender sellos y tarjetas de teléfono, realiza una actividad de comisionista, ¿vale? Es como en los bares cuando venden tabaco realizan la actividad de comisionistas, se llevan un porcentaje. Y eso es ingreso a actividad profesional, ¿vale? Que se declara en estimación directa. Esto solamente a efectos de declaración, cuando tú haces tu declaración, no vas a tener diferencia de cómputo, de no ser que efectivamente tu labor como comisionista sean unos ingresos elevadísimos, ¿vale? Entraríamos en la disyuntiva de presento en declaración modelo 130 por mis retenciones o no lo presento, ¿vale? Pero bueno, en principio no es así, pues si tengo un estanco, tengo un bar, me deja comisiones el tabaco, teléfono, tarjetas de teléfono, etcétera, pero no tan elevadas. Bueno, aquí tenemos esta vez lo que es las obligaciones contables y registrales, porque creo que algún compañero vuestro en algún momento ha pedido esquemas de este tipo, pues aquí tendríais uno. Bien, me preguntan, ¿tributaría por otros servicios por separado? Efectivamente, eso es, cuando tú realizas la declaración, sabéis que tenéis como unas, si habéis hecho ya declaraciones, que por cada epígrafe tenéis que hacer un desglose de ingresos y gastos y el rendimiento neto que te queda de cada actividad, ¿vale? Pues efectivamente, por un lado tendrías este señor como fiscal, el del estanco, su actividad del estanco, qué rendimiento le quedaría, ¿vale? Y por otro lado tendría su labor como comisionista, qué rendimiento le tendría por eso, ¿vale? Vale, entonces, vemos lo que es la estimación directa normal. Pues es básicamente diferencia entre ingresos y gastos deducibles, ¿vale? Requisitos. Pues evidentemente que el importe neto de la cifra de negocios del año anterior, porque siempre va a ser el año anterior el referente, supere los 600.000 euros anuales. De no superarlos estaríamos en la directa simplificada, ¿vale? O evidentemente que yo, por la circunstancia que fuera, renuncio a la modalidad simplificada porque quiera renunciar a ella y acogerla a la directa normal. Vale. Una duda de un compañero del tema que hemos estado viendo antes. Dice, entonces un bar de módulos que tiene máquina de tabaco también debe declarar en directa por el tabaco. No. Vamos a ver, aquí entramos en una cuestión de incompatibilidad que todavía no hemos llegado, y es que si yo realizo una actividad en estimación objetiva, no puedo realizar otra actividad en estimación directa, ¿vale?
Entonces tendría que declarar esos ingresos, ahora lo veremos, en este caso si estamos en módulos, pues como un ingreso más, ¿vale? Pero no puedo en ningún caso, no puedo, de no ser, vuelvo a insistir, que sean unas comisiones elevadísimas, en ese caso pues entro en otra disyuntiva. Pero si estoy en módulos no puedo tener otra actividad en estimación directa, bajo ningún concepto. Bueno, cálculo de rendimiento neto. Bueno, aquí no lo voy a leer porque ya lo vais a tener, pero bueno, con carácter general, el rendimiento se calcula por diferencias entre ingresos computables y gastos deducibles, ¿vale? Sí, pero a ver, si un compañero vuestra la duda de antes. Sí, era obligatorio si yo estoy en estimación directa, ¿vale? Si yo estoy en estimación directa, yo tengo una actividad inicial. El ejemplo que hemos visto antes, acordáis, era un estanco, ¿vale? Yo estoy en estimación directa y en ese caso tengo por estimación indirecta también, como profesional, el tema de los comisionistas. Si estoy en módulos, no. Módulos es objetiva, efectivamente. Es estimación objetiva. Bueno, seguimos. Os decía, del tema de la actividad económica, el cálculo de rendimiento neto para el cálculo se basa básicamente en el reglamento del impuesto de sociedades, ¿vale? Sobre todo en lo que se refiere a consumos de existencia, amortizaciones y depreciación efectiva. Vale, ahí tenéis el cálculo de ingresos menos gastos, es el rendimiento neto de la actividad, menos unas reducciones que veremos posteriormente, obtengo el rendimiento neto de la actividad, ¿vale? Bien, diferencia de la normal con la simplificada, pues hemos dicho que la diferencia fundamental es que el importe neto de la cifra de negocios, en este caso no supera los 600.000 euros, ¿vale? Evidentemente yo no tengo que haber renunciado a su aplicación. Y cuando también puedo acogerme a la estimación directa simplificada, cuando hay actividades que siendo susceptibles de estar en módulos no puedo, o haya renunciado. Por ejemplo, yo tengo un bar, ¿vale? Como sabéis muchos, el bar está en estimación objetiva y para realizar mis cálculos me puedo acoger a los módulos. Pero si yo por cualquier circunstancia, básicamente porque tengo unos ingresos elevados que superan los 450.000 euros, ¿vale? Tengo que renunciar en ese caso a estimación objetiva y acogerme a estimación directa simplificada, ¿vale? Y ahí os vuelvo a poner lo que decía yo antes, que ninguna actividad que ejerza el contribuyente se encuentre en la modalidad normal del régimen de estimación directa, es decir, hay una incompatibilidad. Vale, otra diferencia que hay bastante importante en este caso es que el cálculo sería ingresos menos gastos. Y luego puedo disminuir ese rendimiento de un 5%, que son las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación, ¿vale? Solamente puedo hacerlo cuando estoy en estimación directa simplificada. En directa normal, no. La estimación directa, me pregunta la compañera, ¿qué es la estimación directa? Pues algo tan simple como ingresos menos gastos. ¿Cómo tengo el rendimiento? Cojo los ingresos deducibles y le resto los gastos, ¿vale? ¿Las provisiones son deducibles? Sí. Sí, como hemos dicho antes, sigue el mismo criterio que el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, como muchos de vosotros sabéis, hay provisiones que son deducibles, ¿vale? En ese caso, el criterio es el mismo. Vale. Entonces, aquí un poco explico lo que era la incompatibilidad de la que hemos hablado. Vale, me pregunto un compañero vuestro, dice, ¿hay un libro para llevar esos ingresos menos gastos? Sí, bueno, vamos a ver. Cuando estás en estimación directa, cuando hemos visto las relaciones, los registros contables y las obligaciones formales, ¿vale? Estás obligado a llevar por un lado el libro de ingresos y el libro de gastos y el libro de bienes de inversión, ¿vale? Si además de una actividad, o sea, si en vez de actividad, si en vez de empresarial es profesional, además de eso tengo que llevar el libro de suplidos, ¿vale? ¿Suplidos qué es? Pues ya sabéis, adelantos que me da un cliente. Yo voy a hacer unos adelantos, en realidad es adelanto. Voy a realizar un trabajo y yo pido una provisión de fondos. Pues esas provisiones de fondos también deberían de ir. Evidentemente solamente en casos de actividad profesional, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un poco explicado lo que el tema de la incompatibilidad que hemos visto.
Voy a ir un poco rápido porque veo que se nos va el tiempo y no tal. Bueno, la renuncia, como creo que es bastante importante que a la vez que estudiéis también estudiéis el tema de IRPF, sepáis ya o que os suene qué modelos se utilizan, cómo se hace, cómo no se hace, pues aquí incluido, por ejemplo, que esa renuncia, ¿cómo se haría? Yo rellenaría un modelo censal, que es el 036 o 037, una declaración censal de Hacienda, ¿vale? Siempre la haría durante el mes de diciembre, anterior al del año en el que quiero que surta efecto, es decir, yo imaginaros que estoy en el 2012, estoy terminando el año, y me estoy dando cuenta que mis ingresos ya superan los 450.000, ¿vale? Tengo que renunciar a módulos si estoy en una actividad en estimación objetiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues presentar un 036 o un 037 en la agencia tributaria indicando que renuncio, ¿vale?, a la estimación objetiva para pasar automáticamente a la estimación directa simplificada, ¿vale? Si no lo hiciera tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer es que presento un 130 cuando llega el primer trimestre del año siguiente, es decir, ahora en abril, imaginaros que yo no me he dado cuenta, pues bueno, pues se me ha pasado el mes de... Imaginaos que yo soy el asesor y me llega el cliente en enero y me dice, pues mira, me ha pasado esto. Y hacemos cálculo y decimos, vaya, pues te has pasado del límite, ¿no? No pasa nada. Llega abril y se rellena un modelo 130 y eso es la renuncia tácita. Tú ahí ya te estás acogiendo a la estimación directa simplificada. Ingresos menos gastos, es a lo que me refiero. Es decir, de pasar el cálculo de mi actividad, el rendimiento neto, en función de unos módulos que vamos a ver posteriormente, en lugar de eso es simplemente ingresos menos gastos. Bueno. Bien, hay otra forma de excluir automática, que es, yo estoy en estimación directa simplificada, ¿vale? Y en un año supero los 600.000 euros, automáticamente estoy en directa normal. Y en estimación objetiva, pues como ya hemos comentado antes, ¿cuándo se produce esa exclusión? Pues es automática cuando yo supero el importe máximo para estar acogida a este método de cálculo del rendimiento de mi actividad, ¿vale? Es importante que tengamos una cosa, que cuando hay un efecto de exclusión, ¿vale?, supone la inclusión en la nueva modalidad durante 3 años siguientes, ¿vale? Sí, efectivamente, el límite para pasar de objetiva directa son 450.000 en general. Vamos a ver luego que hay determinadas actividades que ese límite está en 300.000, por ejemplo las agrícolas, ¿vale? O algunos epígrafes que, no sé si alguno de vosotros sabréis que a finales del año pasado, más bien a mediados del año pasado, hubo unos epígrafes, sobre todo dedicados a la pequeña construcción, mudanzas, etcétera, que estos límites también se tocaron. Se tocaron porque se detectó que había muchísimos autónomos, muchísimos contribuyentes en estimación objetiva que en realidad trabajaban para empresas grandes. Es decir, había una especie de subcontratación, ¿vale? ¿Qué ocurría con esto? Que entendía, yo siempre hablo desde el punto de vista de lo que entiende la agencia tributaria, no de lo que sea más coherente o mejor o más normal, entendía la agencia tributaria que se estaban dejando de ingresar otro tipo de cantidades, ¿vale? Porque se entendía que podía estar fácilmente pasando esos límites. Entonces se han puesto unos límites distintos. Efectivamente, en mudanza, por ejemplo, es el de 300.000 que tenemos, ¿no? Que vamos a ver luego, que tiene cierta peculiaridad. Bien, entonces, vamos a ver, muy por encima, ¿qué son ingresos fiscalmente computables en estimación directa? Pues evidentemente la entrega de bienes y prestaciones de servicios, el autoconsumo de bienes y servicios, ¿vale?, que es de lo que yo produzco, hago, cuál es mi autoconsumo. Cuidado con esto porque siempre hay que valorarlo a valor de mercado. Es decir, imaginaros que yo tengo, pues no sé, un taller de... que fabrique, o mejor, una empresa que hace sofás, imaginaros, ¿no? Y entonces, pues yo para mi programa de familia, pues voy a adquirir 10 sofás y lo apunto como mi empresa como ventas por bastante menos de lo que efectivamente es el valor de mercado. No, tiene que ir todo, se supone que es valor de mercado, ¿vale? Otra cosa que también forma parte de los ingresos, que hay veces que parece que se nos olvida, subvenciones.
También cuando hay indemnizaciones por un siniestro, ¿vale? O siempre que sea por existencias o circulante de la actividad. Y bueno, ingresos, bonificaciones y descuentos, por ejemplo, por pronto pago, etcétera, etcétera. Eso también forma parte de la base imponible de los ingresos. Vale. Gasto fiscalmente deducible. Yo creo que ese es un tema que también da bastante juego. Bien. Hay algunos que son evidentes, pues los gastos de compra de bienes corrientes, por ejemplo, las bonificaciones y los descuentos sobre ventas, el gasto de personal, las cargas sociales. Vale, hay una cuestión que siempre despierta muchas dudas, y es el autónomo, evidentemente sí, ¿vale? Es parte evidentemente de la carga social, aquel trabajador o aquel empresario o profesional que esté pagando sus autónomos, evidentemente eso es una carga social, ¿vale? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay otro tipo de empresarios o de profesionales, casi siempre? Arquitectos, aparejadores, abogados, etcétera, que pagan una mutualidad y una previsión social la mayoría de las veces a sus colegios respectivos, ¿no? Bien, pues también podría ser carga social, siempre y cuando no estuviera acogido al régimen de autónomos, ¿vale? Y con un límite de 4.500 euros al año. Hay quien tiene la costumbre de poner las dos cosas como carga, ¿vale? Y no sería así. Según la legislación vigente, si tengo autónomo, no puedo desgravarme la mutualidad de previsión social, ¿vale? Del colegio o al revés. Tengo que elegir una de las dos. Vale, seguro de enfermedad. Pues para el obligado tributario, cónyuge y hijos que conviven con el menores de 25 años, puedo ponerme también como un gasto con un límite de 500 euros anuales por cada uno, ¿vale? Gastos financieros, si estoy sujeto a financiación ajena, imaginaros que me he comprado una nave para el desarrollo de mi actividad y la estoy pagando por cuenta ajena, esos intereses también. Los tributos, pues igual, el pago del IBI, el pago de, no sé, el IAE, el que esté obligado a pagar IAE, etcétera, también no puede ser parte de mis gastos el IVA o una multa, ¿vale? Vale, hay una compañera vuestra que me pregunta, dice, ¿y cómo sale en un supuesto la compra de material de oficina es deducible? Sí, perfectamente, yo lo necesito para el desempeño de mi actividad. Te dediques a lo que te dediques, tus gastos de compra de material de oficina siempre son deducibles, siempre. No tienen que ser existencias finales, es decir, cuando tú presupones que cuando estás hablando de existencias finales, en este caso te estarías refiriendo a una empresa que se dedica a la venta o a la compraventa de material de oficina, no tiene por qué, ¿eh? No, para nada. Vale, otros gastos más, pues servicios de profesionales, arrendamientos y cánones. Aquí el leasing, a partir de hace unos años ya sí que se estimó que el leasing, tanto la carga financiera como la cuota de los bienes amortizables son gastos deducibles, ¿vale? Los suministros también, los gastos de conservación, la amortización del inmovilizado, ¿vale? También. Si es de estimación directa, solamente se puede amortizar mediante método lineal, el resto no se puede realizar. La provisión por insolvencia, veis, alguno de vosotros antes me preguntaba, efectivamente también se pone. Y el último gasto, así siempre hay un 5% del rendimiento neto, que son las provisiones por gastos deducibles y gastos de difícil justificación, ¿vale? Vale, yo pongo un ejemplo. Juan Fernández está de alta como autónomo y tiene un seguro médico que le cubre a él, a su esposa y a su hijo pequeño, por el que paga 2.000 euros anuales. ¿Se puede considerar gasto deducible? Bien, pues según la normativa del IRPF, en estimación directa, como hemos visto, son gastos deducibles las primas satisfechas por el empresario para su propia cobertura, la de su cónyuge e hijo menor, con el límite de 500 euros por cada una de las personas. Es decir, si estamos hablando de que son él, su esposa y su hijo, de esos 2.000, yo podría ponerme como gasto deducible solo 1.500. Exacto, eso es. Vale, hay una novedad, ¿vale? Como sabéis, a primeros de año salió un decreto, el 4/2013, en el que hablaba de medidas de apoyo al emprendedor. Vale, pues una de estas medidas es para los contribuyentes que inicien ejercicio en actividad económica a partir del 1 de enero de 2013, que establece que pueda directamente meter una reducción del 20% sobre sus rendimientos netos de la actividad económica, ¿vale? En el primer periodo en el que sea positivo y en el siguiente. Es decir, yo puedo empezar en el 2013, ¿vale? Mi actividad.
No tengo, esta medida no me está diciendo que tengo que en el 2013 aplicarme la reducción, evidentemente no. Yo empiezo a nacer en el 1 del 2013, pero imaginaros que hasta el 2015 yo no tengo rendimientos positivos, ¿vale? Pues según esta medida, al haber iniciado mi actividad después del 1 de enero del 2013, si yo en el 2015 tuviera ingresos positivos, puedo aplicarme una reducción del 20% en el 2015 y en el 2016, ¿vale? Vale, requisitos. Pues evidentemente, lo primero que se pide es que sea una actividad económica que se inicia, pero que en el año anterior no se hubiera iniciado otra, ¿vale? Para esto, para que no dé un poco lugar a engaño de decir me doy de baja y luego de alta, ¿vale? Y cuando los rendimientos netos de los que estamos hablando no superen los 100.000 euros al año, ¿vale? Y tampoco en aquellos casos en los que más del 50% de los ingresos que yo obtengo procedan de la misma persona que el año anterior me hubiera tenido contratada, ¿vale? Imaginaros que yo estoy trabajando para una asesoría en concreto. En el año 2012 pues hubiera pensado, pues ahora me doy de baja, me pongo como, empiezo mi actividad como profesional o como empresarial en 2013, ¿vale? Y me puedo acoger a esta medida. No podría. Claro, siempre y cuando de la actividad, de la asesoría en la que yo trabajara anteriormente recibiera ingresos. Si me marcho y no tengo contacto con ella, pues no tendría nada que ver. Bien, amortizaciones fiscalmente deducibles, perdón. Requisitos que debe cumplir. La primera, que sea efectiva, ¿vale? Es decir, que realmente se realice tal cual y que siga los métodos que tiene que seguir. Y que esté contabilizada. Es decir, que el bien afecto siempre esté contabilizado. Cuidado con eso, porque hay muchas veces que hay empresarios que no tienen en cuenta para nada su inmovilizado y llegado un momento dado le interesa pues porque a lo mejor tiene que transmitir la vivienda o tiene que transmitir el inmovilizado y de pronto le interesa porque el valor neto contable sería distinto a lo que sería la transmisión como bien no afecto, ¿vale? Entonces, importante que sea efectiva y contabilizada. Me preguntan que si hay un límite a la provisión de insolvencias. Bien, en principio no, evidentemente nunca vas a poder aplicar lo que te deje en negativo, ¿vale? Tampoco te va a interesar. Entonces, límite en principio no hay una pronunciación en la ley exactamente a eso. Vale, cuando es una empresa fiscal de reducida dimensión, también tiene una serie de incentivos fiscales, ¿vale? Pues por ejemplo, a la hora de calcular el rendimiento, pues voy a tener la libertad de amortización por bienes de escaso valor, que eso está contemplado en la legislación del impuesto a sociedades, que como sabéis son aquellos bienes que no superen los 600 euros de precio de adquisición. Yo puedo directamente amortizarlos de una vez, no tengo que estar amortizarlos ni por tablas ni nada, ¿vale? Cuando son inversiones generadoras de empleo, vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Con mantenimiento de empleo, acordaros que aunque ya está derogado, sí que en los años 2009-2010 existía que cuando tú mantenías el empleo, ¿vale? Tenías una reducción de un 20%. De todas estas cosas, todo este tema es muy amplio, entonces, en una hora y media inclusive no daría tiempo a verlo todo. Entonces, yo voy a proponer efectivamente que haya una segunda conferencia de este tema y que ampliemos con cosas y más datos y más casos prácticos, porque entiendo que es tantísima la variedad que es imposible haberlo metido todo. Si os parece, efectivamente, con ejemplos. Hay alguno al final, pero no sé si lo veremos hoy. Sí que me quedo con ganas de poner los ejemplos y que veamos, inclusive para la próxima, si os parece, os voy a pasar con cierto adelanto unos supuestos que los hagáis y luego lo vemos, ¿vale? Pero bueno, no está de más, desde luego, esta primera conferencia para que los conceptos los tengamos claros. Hay quien no me escucha bien, yo no sé. Efectivamente, como hay quien apunta que es un océano de contenidos y casuísticas y así es. Bueno, reducciones que también se le pueden aplicar, importantes. Como habéis visto ya en rendimientos del trabajo, igualmente los hay irregulares en rendimientos de actividad económica, ¿vale? Pues una reducción del 40%, ¿vale? Siempre y cuando tengan un periodo de generación superior a 2 años, ¿vale? En este caso vamos a tenerlo igual. Y hay una cuestión muy importante que es por similitud en los rendimientos del trabajo. Os pongo ahí que a partir de enero del 2007
hay una reducción, para mí curiosa, cuya aplicación puede beneficiarse de determinados trabajadores autónomos en los que, bueno, pues unas rentas, es que la legislación es un poco liosa, pero bueno, se dice que aunque tú estés trabajando como trabajador autónomo por cuenta propia, tienes una casuística muy parecida a trabajador por cuenta ajena, ¿vale? En definitiva, que yo tengo unos rendimientos que según veis en esa tabla son determinados, ¿vale? Me puedo hacer una determinada reducción. Esto es un poco, esto así tal cual explicado, ni se entiende ni nada. Lo veremos con ejemplos, no os preocupéis, ¿vale? Mira, aquí tenemos un ejemplo que dice don Borja Vélez, que es un pequeño empresario que se dedica a la instalación de aire acondicionado, que factura en el año 2010 288.000 euros, ¿vale? Este señor no renuncia al régimen de estimación directa, ¿vale? Con lo cual está sometido a ella, y esos son los gastos que tiene, ¿vale? Habla de herramientas y dice el valor de cada herramienta no supera los 601. Aquí nos están dando un dato fundamental, que es que puedo acogerme al régimen bueno, evidentemente estoy acogida al régimen de estimación directa simplificada, pero que además puedo amortizar bienes de escaso valor de una vez, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un poco la solución. De esos gastos, todos son deducibles. Vamos a verlos otra vez si queréis. Lo vemos por encima. Compras, hemos dicho que sí. Personal, seguridad social. Tributos no estatales, que hemos hablado también que el IBI, el IAE, etcétera, también son tributos, gastos deducibles, el agua y luz, alquileres, la compra de herramientas, ¿vale? Entonces, todos ellos son gastos deducibles. Entonces, ¿qué hemos dicho entonces? Que los ingresos, el rendimiento es fácil, ingresos, que tiene 288.000 menos los gastos, ¿vale? Eso obtengo una diferencia al estar sometido al régimen de estimación directa simplificada, puedo reducirlo en un 5%, ¿vale? Con lo cual, en lugar de 51.000 euros de beneficios, es decir, de rendimiento neto, tendría 48.000. Esto es de forma esquemática para que veamos cómo es, ¿vale? Bien, aquí al lado de lo que hemos dicho, dice también, el artículo 72 de la ley tal, del IRPF permite a los contribuyentes que ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de negocio sea inferior a 5 millones de euros y tenga una plantilla media inferior a 25 empleados, permite una reducción del 20% del rendimiento neto positivo declarado. Es lo que hemos hablado, lo que os he comentado antes, ¿no? Que por mantenimiento de empleo, cuando tú no superes los 5 millones de euros, tenías una reducción de ese 20%, con lo cual puede volver a reducirlo más. Esto, como ya apuntó una compañera vuestra, es una de las múltiples casuísticas que se puede dar, ¿vale? Bueno, hemos visto hasta aquí un poco lo que es el esquema de cómo se realiza la actividad económica en estimación directa, ¿vale? Simplificada y normal. Hemos visto el cálculo es más o menos el mismo, diferencia fundamental, únicamente tener cuidado con ese 5%, ¿vale? Solamente 5% cuando estoy en simplificada. Si no, no puedo acogerme a ese tipo. Resumiendo, otra particularidad. Cuando yo calculo las amortizaciones en estimación directa simplificada, solo puedo seguir el método lineal, ¿vale? En directa normal puedo acogerme a cualquier forma de cálculo de amortizaciones de las contempladas en el impuesto de sociedades, ¿vale? Números dígitos, regresivas, etcétera. Bueno, vemos estimación directa objetiva, ¿vale? Lo que es bueno, vale, me dicen que repita porque se ha entrecortado el tema de amortizaciones. Os cuento, os decía, estaba haciendo un poco de resumen de lo que habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Que era peculiaridades o distinciones entre estimación directa, normal y directa simplificada. La primera y más importante es el 5% de gasto de difícil justificación, que puedo reducir en el rendimiento en estimación directa simplificada, pero no puedo hacerlo en la directa normal, ¿vale? Y luego hablaba de que la otra cuestión que también es importante y diferencia una de otro es las amortizaciones. Cuando yo estoy en estimación directa simplificada, el cálculo de las amortizaciones solo puede ser a través del método lineal, ¿vale? Según tablas y tablas simplificadas. Si estoy en estimación directa normal, yo puedo realizar el cálculo de mis amortizaciones pues según dicta la ley del impuesto de sociedades. Puedo hacerlo lineal, puedo hacerlo por método degresivo, número de dígitos, etcétera, ¿vale? Básicamente, esas son las diferencias.
Aparte, evidentemente, de cuidado con los límites. Si supero los 600.000, me voy directamente a normal. Si no llego, puedo estar en directa simplificada. Bueno, vemos por encima lo que es la estimación directa objetiva. Os decía, están acogidos, o te puedes acoger a esta estimación directa objetiva siempre y cuando, primero, la actividad esté dentro de lo que determina el Ministerio de Economía y Hacienda, ¿vale? Entonces, a ver un momento, que os voy a poner, porque es importante que cuando hablemos de esto, bien, este es el BOE que recoge la orden en el que desarrolla para el año 2013 el método de estimación objetiva. Este documento se lo podéis descargar, ¿vale? Es importante que lo tengáis. ¿Por qué? Porque en él van a venir siempre detallados, veis lo que son todas las actividades y los módulos. Esto está actualizado, por lo cual os recomiendo que siempre, todos los años salen nuevos a finales de año. Llevamos los últimos años que hay muy poca variación, pero la obligación evidentemente es publicarlo. Entonces siempre, si os vais a dedicar al tema de la asesoría o similar, siempre tener en cuenta que esto hay que tenerlo actualizado, ¿vale? Porque además incluso puede serle una peculiaridad, alguna cosa que siempre va a venir publicado ahí. Bueno, pues os decía, en estimación directa, lo primero que tengo que tener en cuenta es que para acogerme a ella tiene que estar reflejado en este documento que hemos visto, ¿vale? En esta orden que emite todos los años Hacienda, como que es actividad en la que me pueda acoger. Puedo renunciar a ella, inclusive desde el inicio, ¿eh? Vale, y esta renuncia surte efectos durante el periodo mínimo de 3 años. Es decir, imaginaros, yo tengo una actividad que está en estimación directa objetiva, ¿vale? Por ejemplo, una actividad comercial por menor, de lo que queráis, porque normalmente el comercio por menor todo está en estimación directa objetiva per se, ¿vale? Estoy en estimación directa objetiva, comienzo mi actividad, pero estoy pensando que a lo mejor los primeros años, o el primer año o el segundo, quizás yo no tenga beneficios. Entonces, ¿por qué pagar módulos? ¿No? Porque cuando a lo mejor tengo pérdida en los primeros años. Entonces, ¿qué hago? Renuncio a objetivo y me voy a estimación directa normal. Sé que al renunciar, sé que me estoy obligando a que los 3 primeros años de mi actividad tengo que estar en directa, ¿vale? Pero es una cuestión que muchas veces para personas que comienzan, cuando tengáis clientes que comienzan la actividad, muchas veces es bastante recomendable, ¿vale? Cuidado con eso, como os digo, son 3 años. En 3 años luego no pueden estar en directa, en objetiva. Tendrían que esperar al cuarto. Evidentemente aquí hablamos igual de límites, ¿vale? Hay unos ciertos límites que no se pueden superar. Entonces hemos dicho que son 450.000 euros en general, ¿vale? 300.000 para actividades agrícolas y ganaderas, ¿vale? Y aquí, como apuntaba antes una compañera vuestra, está también el servicio de mudanzas. Ahí en este caso han bajado 300.000 euros, ¿vale? Que son para el transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas. Que además de ellos están sometidos a un tipo de retención del 1%, ¿vale? Estas personas cuando realizan actividad, no solamente estos epígrafes, hay alguno más, en el que se legisló en el año 2008, creo recordar, que había una serie de actividades en el que se estaba obligado igualmente a retener ese 1%. Esta retención se hizo, porque diréis, jolín, hay una retención, es de un importe pequeño. Fue una medida de control, es decir, para efectivamente tener controlado al que estaba metido en módulos y en este epígrafe y tal. O sea, no pensé que por otra cosa. Son medidas de control de Hacienda, ¿eh? Vale, como ahí explico, el tema de las mudanzas y las mercancías por carretera. Entra en vigor esta exclusión, ¿vale? De esta última, en enero del 2013. Por lo tanto, cuando yo tengo que tener en cuenta rendimientos, tengo que mirar en 2012. Esto es casi lógico y normal, no podía hacerlo de otra manera, ¿no? Vale. Hay otra cuestión que también, fíjate, me gustaría ver con vosotros en otra conferencia, porque la estimación directa objetiva y el régimen simplificado de IVA van muy unidos y tienen mucho que ver, ¿vale? Entonces, ahí os pongo, dice, cuando las actividades tributen por el régimen especial de recargo de equivalencia o el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, las cuotas de IVA teóricamente repercutidas por el recargo y las compensaciones deberán incluirse dentro del volumen de ingresos. ¿Por qué? Porque estas personas que están en régimen en recargo de equivalencia no hacen declaraciones de IVA.
lo que se hace es cuando hacen sus ingresos, por así decirlo, van con incremento. Esto es una cuestión que no viene ahora a colación porque es el IVA, ¿vale? Pero como os digo, sí que sería interesante cuando pasen unas semanas que a lo mejor ya haya alguno más de vosotros que haya tocado más temas, que sí que los veamos. Bueno, otra peculiaridad, que volvemos con novedades, ¿vale? Como decía, que para acogerme al régimen de estimación objetiva, dice que el volumen de los rendimientos íntegros aquí hablamos excluidas estas dos actividades que hemos visto, ¿vale? Mudanzas y transportes de carretera, esas las dejamos fuera de aquí. Es que antes, ¿por qué lo digo? Porque hasta enero de este año estaban incluidas, ¿vale? Entonces dice que el volumen de los rendimientos íntegros correspondiente al conjunto de actividades enumeradas en este artículo, que os insto a que lo busquéis y lo veáis, ¿vale? Que están, que soportan una reducción del 1%, ¿vale? En este caso esas cantidades no pueden superar IVA excluido 225.000 euros o 50.000 euros si además representan más del 50% del volumen total de rendimientos. Vale, os explico, porque esto así dicho, vamos, no se interpreta de nada. Hay actividades englobadas en módulos como son albañilerías, pequeños trabajos de albañilería, similares, ¿no? De la construcción, pero pequeños trabajadores. Que lo que hacían es lo que creo que lo he comentado antes, eran trabajos subcontratados por empresas, ¿vale? Por sociedades limitadas, hacían subcontrataciones y estas subcontratas se acogían a módulos y ya sabéis las ventajas que tiene en este caso el módulo, que tú declaras siempre declaras unos ingresos fijos y establecidos año tras año y tú solamente pagas unas cuotas en función pues de unos módulos que ya conocéis, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que se vio que en realidad cuando en su día se crea la estimación objetiva va encaminado a favorecer al empresario que trabaja casi para particulares, por ejemplo, agricultura, ganadería y pesca, comercio por menor. ¿Por qué? Porque el consumidor final siempre es un particular, no es una empresa, ¿vale? Entonces la Hacienda entiende, como os decía antes, no sé si con mejor o peor criterio, que esto es una subcontratación no reglada. ¿Qué hace? Pues a estas personas que trabajan, a estos empresarios que están en estos epígrafes, lo que se hace es bajarles el nivel de 450.000 a 225.000 solo, pero además, si resulta que yo más del 50% de mis ingresos, ¿vale?, los obtengo de una empresa, no de particulares, el límite solo son 50.000, con lo cual casi que me obliga a salirme de estos epígrafes de módulos. No sé si me habéis entendido, o me he explicado bien. Vale, sí, es normal que haya quien no se ha enterado porque es un poco lioso. Vale, no, os decía que más o menos si es necesario lo vemos en profundidad en otro momento, etcétera. Pero bueno, os decía que hay determinados sectores, imaginaros, os pongo un ejemplo mejor. Yo soy un albañil que me dedico a trabajos de albañilería pequeña, o por ejemplo, que hago pues chapuzas, lo que se llamaban chapuzas, ¿no? Chapuzas o trabajos pues eso, reparaciones, etcétera, ¿vale? Esta gente, estos empresarios antes tenían sus límites como el resto de las personas que estaban en la estimación objetiva, ¿vale? Igual, yo podría estar realizando trabajos de pequeña albañilería y mi límite para yo seguir en estimación objetiva eran 450.000. Mientras yo no superara ese nivel, yo seguía en módulo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se detecta que muchísimos, la gran mayoría de personas que se dedican a esos epígrafes, ¿vale?, no trabajan para particulares, trabajan para empresas. Realmente lo que están haciendo es subcontratar, hacen trabajos de subcontratación y se presume, ya os digo que no sé si con mejor o peor criterio, se presupone Hacienda que están ingresando realmente bastante más cantidad de 450.000, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? A estos empresarios susceptibles de estar en actividades subcontratadas por empresas grandes, les baja los niveles, de manera que casi que en muchas ocasiones les obliga a salir de módulo. Es decir,
Yo, como os decía, hago trabajos de albañilería pequeños y resulta que a partir del año 2013, en lugar de tener mi límite en 450.000, me lo han bajado a 225.000, ¿vale? Pero aparte de eso, resulta que si yo la facturación que hago, más del 50% de mi facturación, no es a particular, sino que es a una sociedad, a sociedades, me lo bajan a 50.000, con lo cual puedo también me obligan a salirme de módulos por cualquiera de estas dos circunstancias, ¿vale? Como os digo, es una medida de control. ¿Cómo surgió esto? A modo de curiosidad, pues porque como hubo muchas inspecciones a empresas grandes de la construcción inmobiliaria, se detectó el fraude ahí, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando se opta por hacer este tema para que efectivamente el que realice trabajos de albañilería, por ejemplo, a particulares, sea así. Y si no, que se salgan de módulos y efectivamente declaren ingresos menos gastos. No sé si ahora os ha quedado más claro. Vale, perfecto. Eso es, como ha preguntado un compañero vuestro, Hacienda te tiene controlado. Efectivamente, eso, en definitiva es objetivo final, ¿no? Vale, pues a todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Recopilar un poco el tema de niveles que hemos visto, etcétera. Resulta que aparte de todos esos niveles, otro requisito que me pone la agencia tributaria para yo estar en estimación objetiva es que el volumen de mis compras en el ejercicio anterior, ¿vale? Excluido mi inmovilizado, lo que yo hubiera podido adquirir como inmovilizado, no tiene que superar 300.000 euros al año. Si yo en compras supero esta cantidad, aunque no venda más de 450.000 euros, tengo que salir de módulos, para que me entendáis. ¿Vale? Vale. El rendimiento neto en estimación objetiva, pues ya sabéis que el cálculo es como más complicado, aspectos de cálculo, ¿vale? Entonces, como os digo aquí, la cuestión es entenderlo, entender lo que se hace, entender lo que se aplica, porque en el día a día luego vais a encontrar con que hay multitud de programas informáticos que os hacen los cálculos, pero efectivamente hay que entender lo que se hace. De ahí que se pidan los supuestos hechos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os pongo que el rendimiento neto, ¿cómo se calcula? Pues ya hemos visto que según imputación de signos, índices o módulos, ¿vale? Que fija el Ministerio es el Ministerio, no el Ministro, pero bueno, el Ministerio de Economía y Hacienda, ¿vale? Y ¿qué minoraciones puedo obtener? ¿Vale? Pues las más llamativas, pues incentivo al empleo, ¿vale? Yo puedo obtener una reducción por incremento del número de asalariados, ¿vale? Puedo también por amortizaciones de inmovilizado registradas, vuelvo a lo mismo, ¿vale? Con arreglo a tablas que aprueba el Ministerio de Economía y Hacienda, que también se publican, que las tenéis en esta orden ministerial que hemos visto antes, ¿vale? Y ahí os pongo, bueno, aparte de eso también se corrige con unos índices correctores que se fijan en función del tipo de actividad y del volumen de la misma, ¿vale? Todo esto viene siempre fijado en esta orden, por eso digo que es sumamente importante que siempre la tengáis a mano y que cuando trabajéis con ello, hagáis supuestos, etcétera, siempre la tengáis a mano. Vais a entender muchas cosas, de limitaciones y realmente explica muy bien cómo se hace, cómo se obtiene el rendimiento neto, ¿vale? Os pongo ahí también que si la actividad se inicia con posterioridad al 1 de enero o cesa sus operaciones antes del 31 de diciembre, ¿vale? Los signos, índices o módulos se aplican proporcionalmente al periodo que la actividad se hubiera ejercido, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo tengo una actividad que tiene módulos y por circunstancias pues cierro mi actividad el día 31 de octubre. Bien, pues para tener en cuenta esos índices, módulos, etcétera, tengo que hacer un prorateo. Es decir, imaginaros que si el límite máximo para aplicar una reducción está en 36.000 euros, por ejemplo, en una determinada actividad, si solo voy a estar 10 meses, tendría que hacer una prorata. O sea, proratearlo para saber que efectivamente me da 36.000, a lo mejor son 30.000, ¿vale? Y esa sería la forma de realizar el cálculo correcto en estimación objetiva. Bien, aquí os pongo un poco lo que es el cálculo, ¿vale? El cálculo del rendimiento neto en estimación objetiva. Os pongo muy esquematizado lo que son las unidades de módulos empleadas, utilizadas o instaladas, ¿vale? Por el rendimiento anual obtengo un rendimiento neto previo, ¿vale? A este rendimiento neto previo yo puedo minorarlo. ¿Cómo? Con incentivos al empleo o incentivos a la inversión, ¿vale? Ahí tengo recogidas las amortizaciones. Después de esto voy a obtener un rendimiento neto minorado.
A este rendimiento neto yo le voy a aplicar unos índices correctores, ¿vale? Que tendría rendimiento neto de módulos. A este rendimiento, aquí le fijo una reducción general de rendimiento neto del 5%, que esta es general, ¿eh? Se da en todos los casos. Algunos de vosotros en tutorial me habéis preguntado cuestiones como, pues no sé, he visto un supuesto en el que no se aplica, etcétera, etcétera. Vale, esto se aplica siempre, ¿vale? Si no lo encontráis aplicado, pues debe ser alguna rata, alguna cuestión, pero se aplica siempre. A esto acordaros que también puedo reducirles los gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales. Yo tengo un incendio, inundación, hundimiento, etcétera, cualquiera de estas cosas. Os lo digo que tengáis cuidado porque luego en la práctica mucha gente no lo hace, ¿vale? Y por ejemplo las subvenciones también son ingresos. Con esto obtenemos un rendimiento neto de la actividad, ¿vale? Vuelvo a lo mismo que hemos dicho antes, hay rentas irregulares, aquí es donde yo tendría que disminuirlas. Al rendimiento neto le hago la reducción, ¿vale? Y obtengo un rendimiento neto reducido, ¿vale? Puedo aplicarle un rendimiento neto, puedo obtener un rendimiento neto reducido total aplicando una reducción por mantenimiento o creación de empleo. Es la misma disposición que hemos visto antes, ¿vale? Bueno, y aquí os pongo un ejemplo de personal asalariado. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque ya os digo, es tanta la casuística, podríamos estar horas hablando de ejemplos, pero hay ciertas cosas, por lo que yo he detectado en tutorías vuestras, que traen, que generan más dudas, ¿no? Entonces, he querido poner un ejemplo a qué se refiere con personal asalariado. Entonces os pongo que Don ACM es titular de un taller de reparaciones de vehículos automóviles, que viene de tener el rendimiento neto de su actividad por objetiva, ¿vale? Aquí te habla de que en el año 2000 trabajan a jornada completa, además de él, el titular, 2 empleados fijos, ¿vale? Mayores de 19 años. Y en el año 2012 se producen esas alteraciones en la plantilla. Nos dice que el 1 de enero se contratan a aprendices mayores de 19 años y el 2 de mayo a un discapacitado, ¿vale? Y os dice las horas, ¿vale? Nos dice determinar el número de unidades de los módulos personal no asalariado y personal asalariado, ¿vale? Teniendo en cuenta que en el convenio se establecen 1.800 horas por año. Casi todos los convenios siempre son 1.800 horas. Raro vas a encontrar alguno que no sea así. Bueno, pues tengo que como personal no asalariado, el titular de la actividad, ¿vale? Siempre va a ser 1. Como módulo de personal asalariado, ¿vale? Hemos visto 2 del año, ¿vale? 2 aprendices, que los aprendices siempre se van a obtener una reducción del 60%. Y tengo un discapacitado que me va a dar del que solo tengo que quedar el 40, no es una reducción, perdón, es el 60 y el 40, ¿vale? Ese sería el total. Bueno, esto es un poco para que veáis cómo es el cálculo, que es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, aquí os pongo lo que es el rendimiento neto minorado. Entonces, hablamos de que hay minoraciones al empleo, cómo se calcula, lo dejo ahí puesto, ¿vale? ¿Dudas que tengáis ahora mismo? En espera de continuar con esta segunda parte. Sí, como os digo, os la colgarán, no os preocupéis que mañana hablo con los coordinadores de la escuela, que la tengáis disponible. Bueno, leo por ahí que muy contenta, que me ha ayudado, muchas gracias. El objetivo es que lo entendáis. Vale, hay una pregunta, dice, si no se utiliza la estimación directa, ¿qué otras opciones hay? Vale. Tú cuando realizas cuando realizas una actividad, realmente puedes elegir 2 opciones, o directa o por módulos. Yo hablo por módulos por costumbre, porque ahora es estimación objetiva, pero bueno. Vale. ¿Cuándo puedes hacerla por módulos? Cuando la ley te lo permite. Es decir, si dentro de esa legislación está esa actividad, puedes hacerlo por módulos, ¿vale? O puedes renunciar a él. Es decir, esas actividades, por así decirlo, nacen desde el primer momento por módulos. Si tú no quieres acoger por módulos, tienes que renunciar a ello y meterte en directa, ¿vale? Entonces, esas serían las 2 opciones. Luego, dentro de directa, como ya hemos visto, puede ser directa normal o directa simplificada, ¿vale? Entonces, eso es un poco la casuística de este tema. Hemos visto que existía una indirecta. Como os digo, la indirecta no se utiliza. Además, tendrías que hacer una petición a la agencia tributaria que te dieran el visto bueno, que te van a denegar, porque no se complica la existencia. Solamente eso existe en la legislación porque es, de alguna forma, para que me entendáis, el apoyo de la agencia tributaria para ellos cuando no están conformes con lo que tú presentas, ¿vale? Inferir un resultado.
¿vale? Entonces, más o menos, no sé si al compañero vuestro que me lo ha preguntado, no sé si más o menos le habrá quedado claro. Es que, como os he dicho al principio, el objetivo que yo tenía con esta conferencia, porque lo detecto, lo conozco y lo sé que es mi trabajo diario, es que en fiscal o aprendes los conceptos base bien o luego es un lío. ¿Vale? Entonces, de verdad no es tan difícil. De verdad que no es tan difícil. Intentaré contestar las dudas antes de acostarme hoy. Sí, las intentaré. ¿Vale? y eso. Entonces, no sé, ¿tenéis alguna duda más? Bueno, pues lo dicho. Si no tenéis más dudas, bueno, hay un montón, pero poco a poco, vamos poco a poco si os parece. Estoy a vuestra disposición en tutorías y venga, vamos a ir a por la segunda parte dentro de poco si os parece, ¿vale? Gracias.